Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría daros la bienvenida a este taller que tiene por título Gafas sistémicas para trabajar estratégicamente la sostenibilidad en este, marco, ¿no?, de Escuela de Verano de aquí de Bureau Veritas Formación. Mi nombre es Cristina Campanero y soy coordinadora del área de gestión de la calidad y seguridad alimentaria aquí en Bureau Veritas Formación y compañera de Gemma Bentín, que es nuestra ponente de la tarde de hoy. Bueno, ¿qué decir de Gema? Gema es coordinadora del área académica de talento, educación y responsabilidad en el marco empresarial de Bureau Veritas Formación, ejecutiva en sostenibilidad y ESG con más de 15 años, liderando la transformación sistémica, responsabilidad corporativa y cambio cultural. Gema es, además, doctora en ciencias de la información y formación ejecutiva en estándares ESG, liderazgo y economía circular. También ponente internacional, creadora de contenidos y defensora de alinear el crecimiento empresarial con un impacto sostenible y humanista. Asimismo, Gema es miembro del Comité de Sostenibilidad de Bureau Veritas, de la Red Iberoamericana de Profesionales de la Sostenibilidad y de la Junta Directiva de IRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad ASG. Y bueno, pues como compañera de Gema también puedo describirla ya de forma más personal como una profesional apasionada por construir mejores empresas para una mejor sociedad. Así que creo que vais a estar en buenas manos esta tarde. Y bueno, antes de dejaros ya con Gema, sí que me gustaría indicaros que ubiquéis el chat de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque en ese chat se va a ir, a lo largo del taller, se va a ir proporcionando información relevante para poder seguirlo. Y además también nos vamos a compartir un enlace a nuestros cursos más populares, ¿no?, sobre las habilidades, si queréis profundizar en esta temática. Y además también en este chat de preguntas y respuestas, una vez vaya finalizando esta exposición, este taller, bueno, podéis solicitar a través de un enlace un diploma de asistencia a este webinar. Así que nada, ya os dejo con Gema. Gema, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Cristina. Un placer, de verdad, estar aquí con vosotros. Y nada, presentar en el poquito tiempo que tenemos para compartir en esta escuela de verano una de las perspectivas, yo creo que más necesarias a la hora de trabajar estratégicamente con diferentes sistemas, ya que cuando hablamos de sostenibilidad, lo que estamos haciendo es trabajar con un sistema propio de la empresa, donde se trabaja especialmente la gobernanza y la toma de decisión, y con impactos y vínculos con otros sistemas, como puede ser el sistema social y el sistema ambiental. Todo esto, como sabemos todos, define el concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante disponer de estas gafas? Bueno, porque al final trabaja directamente en el valor de cada uno de los elementos de este sistema y lo hace desde una perspectiva que a todos los profesionales de la sostenibilidad nos permite consolidar una ampliación estratégica de la relación de cada uno de los elementos que intervienen. A su vez, si tuviéramos más tiempo, profundizaríamos en ello. También te permite o te consolida para todas estas personas que gestionamos diferentes elementos de diferentes sistemas una posición de resiliencia al trabajar sobre unos valores en la toma de decisión que no te anclan al juicio, al porqué, sino que te llevan a una proyección de futuro que está de alguna forma manifestado en ese parámetro. Entonces, cuando trabajamos con la CSRD, realmente estamos trabajando con datos, estamos trabajando con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, pero ese es el fin, el para qué va más allá. Y el para qué está vinculado a esa toma de decisión, a esa gestión del impacto que se lleva a través de cualquier implementación de políticas de responsabilidad corporativa en nuestras empresas. Realmente es importante trabajar esta perspectiva y no es de ahora, porque ya en el 2010, con la ISO 26000, se hablaba de una serie de materias fundamentales, entre ellas la 6.2, donde se trabajaba directamente y se presentaba la materia clave de cualquier norma de alto nivel, de cualquier ISO, que es el liderazgo, en este caso la gobernanza de la organización, donde sí se hace hincapié directamente en lo que es el concepto de liderazgo
y el concepto de gobernanza como ese factor más importante que existe en las organizaciones y que hace posible que una empresa sea responsable y que gestione esos impactos, los impactos vinculados a sus actividades, a sus decisiones, de la manera más efectiva para integrar esa responsabilidad en toda la organización y en sus relaciones. Es verdad que con la ISO IWA 48, que vincula un poco el trabajo de los aspectos ESG a ESG en un panorama como el que se presenta a través de la Agenda 2030, se habla también de la consideración esencial y clave para la gestión de estos aspectos ASG, de esas características inherentes al sistema, hablando de organización, de procesos, de medio ambiente, de sistemas sociales, todos estos atributos sistémicos, convirtiendo así el pensamiento sistémico en una necesidad que te permita acercarte al análisis y entendimiento y comprensión de todas las consecuencias vinculadas con las acciones que se llegan a implementar a través de esa toma de decisión. Por eso es necesaria esa comprensión de los efectos en cadena, tanto cuando se trabaja con aspectos ambientales como cuando se trabajan con aspectos sociales y, evidentemente, desde la gobernanza con todos los aspectos que están vinculados con la toma de decisión. Sí es verdad, no obstante, que un poco el propósito de este taller es que se entienda claramente qué es un sistema y que de alguna forma presentar los 4 principios básicos de la perspectiva sistémica que influyen en cualquier elemento y cualquier sistema. Para ello, como os hemos comentado, vamos a trabajar un poco para hacer esta sesión más dinámica a través del Mentimeter. Entonces os voy a dejar ahora aquí el enlace para que podáis entrar en el chat, a ver si puedo. A ver si se ve, si me confirmáis que no se ve, lo vuelvo a intentar. ¿Y por qué? Un poco porque, como estamos diciendo, al final la sostenibilidad, el trabajo con criterios ASG, naturaleza por esencia, es sistémico. Una representación de esta característica de la necesaria perspectiva sistémica con los criterios ASG ya la presentó la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando a través de la ISO 26000 se hacía un mapa de relaciones donde se vinculaba el impacto y alcance de cada objetivo de desarrollo sostenible, y esto es un ejemplo, con las materias fundamentales de la ISO 26000. Aquí veis en esta diapositiva cómo efectivamente al final, digamos que de una forma integral con distintos niveles de alcance, todos los objetivos de desarrollo sostenible acaban impactando con un mayor o menor alcance todas las áreas o todas las materias fundamentales que recoge la ISO 26000, que son aquellos asuntos materiales básicos que se han de tratar a través de la responsabilidad corporativa. Este es un ejemplo en el cual pues veis un poco cómo estas relaciones entre los elementos, entre los sistemas, porque acordaros que la Agenda 2030 tenía 5 planos de acción, cada uno se podía vincular pues a personas, prosperidad, planeta, alianzas, pues está vinculado al final con todas las materias fundamentales. Esto es una relación sistémica. Es verdad que cuando hablamos de una perspectiva sistémica existen 6 metaprincipios. En el caso de hoy solo quiero que nos centremos en 2 conceptos, como he comentado antes. El primero es que hablamos de sistemas y entender qué supone esto. Y después vamos a trabajar dentro de los mecanismos de supervivencia sin definir con mucho detalle porque no nos da tiempo, pero sí de alguna forma que tengáis en consideración esos principios claves que determinan el bienestar, las relaciones, el equilibrio entre los diferentes elementos y las relaciones entre los diferentes sistemas. Partiendo de qué? Del concepto de sistema. Entonces, os hago una primera cuestión, que es que veáis qué se entiende por sistemas, partiendo ya desde una premisa clave, que es que todo
el todo, o sea, el sistema, es mucho más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque la relación de cada uno de los elementos de esas partes aporta algo diferente. Y después que un sistema siempre forma parte de un sistema mayor. Volvemos a hacer un poco foco en el valor de las relaciones. Fijaros que cuando trabajamos tanto los primeros pasos del reporte a través de la CSRD o cualquier proceso de implementación de una ISO o incluso desde la 26000, que es la madre, es la guía madre de todas el resto de normas de certificación vinculadas con la responsabilidad corporativa, ya sea la SA 8000, la SG 21 y CUNET. Bueno, todas establecen que el primer paso que se debe desarrollar cuando se trabaja en la gestión de los impactos organizacionales es la identificación y la gestión de los grupos de interés. Ahí empezamos a establecer las relaciones de alcance, de impacto que tiene la empresa con otros sistemas y con otros elementos del sistema. Digamos que la identificación de esos elementos, de esos grupos de interés, es poner nombre a los elementos en los que nuestro sistema organizacional se relaciona, que pueden ser parte de nuestro propio sistema cuando hablamos de grupos de interés interno, o pueden ser elementos de otros sistemas cuando hablamos de grupos de interés o stakeholders externos. Entonces, no obstante, si os parece, os presento el primer, digamos, cuestión, que cuál es la palabra que en sí os viene a la mente cuando se os presenta el término sistema. Habéis hablado del conjunto, balanza, orden, interrelación, ciclo de vida. Realmente, ¿qué podemos decir? Pues que nosotros también somos un sistema. El cuerpo humano es un sistema. ¿Qué más? Además del cuerpo humano, evidentemente las organizaciones son un sistema, nuestra familia es un sistema, los departamentos son un sistema. Las administraciones y distritos territoriales vuelven a ser un sistema, las provincias y comunidades son nuevos sistemas, los países son sistemas, Europa es otro sistema. Al final, fijaros, hasta la Vía Láctea es otro sistema. Recordad que una de las premisas era entender que un sistema siempre forma parte de un sistema mayor. Y en esto, de alguna forma, se resume la idea clave de la responsabilidad sistémica, que es entender que todo es un sistema, es decir, que el todo es más que la suma de las partes, y eso es focalizar en los grupos de interés, en esos elementos los que impactamos y que nos influyen, y después entender que siempre vamos a formar parte de un sistema mayor. Por eso extrapolamos y trabajamos el impacto fuera de la organización. En este sentido, cuando trabajamos los impactos, riesgos y oportunidades a la hora de a la hora de determinar los asuntos materiales y de alguna forma trabajar y determinar los hilos y la matriz de doble materialidad, lo que estamos haciendo es eso, es identificar a los protagonistas de nuestras relaciones a través de una valoración de impacto e influencia y determinar sobre qué aspectos concretos ASG tenemos o no tenemos que trabajar. Pensad que un sistema al final es un conjunto de diversos componentes que juntos pueden producir resultados que los componentes de forma aislada, de forma individual, se encuentran más limitaciones para alcanzar, no pueden producir esos mismos resultados. Eso es un sistema y eso define muy bien qué es un sistema organizacional. En este caso, los sistemas organizacionales siempre son responsabilidad de la toma de decisión, que ya puede estar de alguna forma localizada en los diferentes niveles de autoridad o de decisión y de alcance de una organización. Por ello es importantísimo conocer y manejar estratégicamente todos esos factores que influyen en un sistema. En el caso de las organizaciones estamos hablando de elementos de gestión, estamos hablando de marcos de gobernanza y estamos hablando de tipos de estructura organizacional. Fijaros que esto ya de alguna forma empieza a trabajar y a dar forma a lo que es los principios sistémicos de orden, de pertenencia, de equilibrio y de plenitud. Digamos que con esta visión sistémica, a través en el trabajo de la sostenibilidad, lo que estamos otorgando es un valor clave al elemento particular, dando a este elemento particular
ese protagonismo de fuerza y trabajando en la inclusión y la potencia del sistema a través de esas relaciones. No ver supone perder una oportunidad de mejora o perder o no considerar un riesgo o un impacto. Es muy importante en este caso, como estamos viendo, de alguna forma, tener estos aspectos claros, porque si trabajamos directamente en consonancia a mantener estos principios sistémicos de los que vamos a hablar, vamos a poder ir poco a poco mejorando tanto la calidad relacional dentro de nuestras organizaciones como la calidad relacional con otros sistemas externos a lo que es la empresa como sistema en sí. Y estos son los 4 principios de los que estamos hablando: pertenencia, orden, intercambio, destino y finitud. Es verdad que nosotros desde la toma de decisión individual trabajamos paralelamente con lo que sería la organización con los 3 primeros: pertenencia, orden, intercambio. No obstante, el último, destino y finitud, está más vinculado al concepto de propósito, como vamos a ver. Vamos por el primero, el de pertenencia, si os parece bien. Vamos a exponerlo. No sigáis con el Mentimeter. Os haremos unas preguntas para ver un poco, tantear desde el juego dónde podemos estar en torno a este principio y vamos avanzando, si queréis, de forma unísona, todos a la vez. Entonces, el primero, digamos, elemento del corazón del pensamiento sistémico es la pertenencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues al final que todos los sistemas organizacionales quieren ser completos. Completos en un sentido tanto como sistema como un subsistema parte de un sistema mayor. Fijaros, aquí os pongo el ejemplo de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de personas trans y la garantía de todos los derechos de personas LGTBI. Bueno, al final, ¿por qué la normativa de alguna forma regulariza esta cuestión dentro de las organizaciones? Porque el principio de pertenencia se rompe, ha sido transgredido. Entonces, a través de todo lo que es el derecho y el marco legislativo legal obligatorios, de alguna forma reorientan los procesos dentro de las empresas, en este caso en nuestro marco de actuación, que es España. Al final, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que se incluya todos los elementos en ese todo. O sea, en el momento que hay elementos que quedan excluidos, el todo se ve afectado, el sistema se ve afectado. Entonces, digamos que el sistema por inercia va a intentar recuperar ese sentido de que nadie se quede fuera, de que nadie sea excluido. Es verdad que en este caso la pertenencia se puede de alguna forma entender como ese sentido a través del cual, mediante reglas no escritas, podemos reconocer y sentir que pertenecemos a ese todo. Esto de alguna forma se podría manifestar a través de ese sentimiento de contribución y de reconocimiento al grupo. En este sentido, también es verdad que cada organización, como cada familia, y esto en los aspectos multiculturales es mucho más evidente, cada sistema al final tiene sus propias normas y sus reglas para pertenecer y para ser visto. Cuando digamos que este principio de pertenencia al final de alguna forma es truncado, se generan una serie de problemas que consumen mucha energía. Y aquí hablamos de lo que es el conflicto de lealtades o los propios procesos de exclusión. ¿Por qué salió, y vuelvo otra vez a este ejemplo, la Ley 4/2023 vinculada a todas las personas trans y colectivo LGTBI+? Bueno, porque eran excluidos dentro de esa igualdad de oportunidades dentro de la organización, de esa igualdad real que no deja de ser un derecho fundamental, un derecho humano y que además es un derecho constitucional. Y esta necesidad de que el sistema estuviera completo lo que puso en marcha fue todo el aparato legislativo
para forzar a las organizaciones que como sistemas estaban dejando excluido a este colectivo, a esta parte de la sociedad. Pensad que también, como he comentado antes, la pertenencia a un sistema está presente en la propia identificación y gestión del diálogo con los grupos de interés. Cuando tú no identificas a un grupo de interés, estás excluyendo esos elementos del sistema y esa exclusión evidentemente estratégicamente tiene riesgos y tiene oportunidades que tú no estás contemplando. Después es muy importante en las primeras el primer paso de cualquier proceso de implementación y desarrollo de una política de responsabilidad es la identificación. Con lo cual, con la pertenencia que trabajamos, la inclusión, tanto interna como externa, de todos los elementos y de todos los sistemas. Esto supone también, y vamos a ver que todos estos principios, aunque los estemos de alguna forma trabajando de forma aislada, están íntimamente vinculados, porque la pertenencia evidentemente influye en el orden influye en el intercambio también influye en la pertenencia y el propio sentido de plenitud y finitud también influyen en el propio sentido de pertenencia. Cuando tú eres, tu propósito, tu para qué vital está alejado, como vamos a ver, al de la empresa, realmente no te sientes parte de ese sistema. En este sentido, os propongo una primera, si queréis, visión de lo que es el principio de pertenencia. ¿Cómo? Bueno, pues fijaros, a ver si consigo, a ver, aquí. Vale, el nivel de pertenencia de mi empresa. Aquí un poco la idea es que veáis en qué nivel de pertenencia te sitúas en este mismo momento, o sea, hoy dentro de tu empresa. Y os planteo 5 opciones. La menos favorable, 0%. Es decir, no te sientes parte de tu empresa. De un 10 a un 20, de un 30 a un 70, a un 70, 90 y un 100. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo os vais situando, vamos a ver el panorama. Esto si queréis ir recogiendo capturas de pantalla, creo que al final tenéis la opción, pero no estoy segura, pero os advierto de que os pasen los resultados, pero si queréis, simplemente para que tengáis vuestro propio mapa individual, ¿vale? Esto es un juego, esto es mucho más profundo cuando se hace realmente una consultoría sistémica dentro de la organización, pero para que entendáis un poco estos principios. Tenemos a 2 personas que están entre el 10 y el 20, otras 2 entre el 30 y el 70, 2 en el 70-90, nadie está en el 100 y nadie está en el 0. Bueno, una persona está en el 100, eso es bueno, eso es bueno. Si queréis, nada, simplemente mientras vais de alguna forma trabajando con este nivel de pertenencia en esta pirámide porcentual, recalcar estas cuestiones que estamos viendo, que al final lo que estamos trabajando con la pertenencia es un sentido de inclusión y que lo que hacemos es el primer paso dentro de la sostenibilidad para trabajar esto se manifiesta a través de la identificación y la gestión de todos los grupos de interés, porque es la forma de reconocer la relación de una empresa con otros sistemas. Es verdad que podríamos ampliar otros aspectos en torno a aspectos o elementos claves que están vinculados con la pertenencia, como puede ser la historia, la propiedad de la empresa. No obstante, lo que me interesa en esta sesión de hoy es que veáis exactamente qué es esto del principio de pertenencia. Entonces, si os parece bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. Esta sería nuestra pirámide, un poco vinculada al nivel de pertenencia. Y lo que vamos a ver ahora es, os voy a dar 3 preguntas para cada principio, a ver dónde os situáis, ¿vale? La primera pregunta vinculada con el principio sistémico estaría de alguna forma haciendo referencia a si conocen los empleados, todas las personas trabajadoras, la situación financiera de la empresa. Entonces, son preguntas categóricas, sí o no. Y de ahí vamos simplemente a ver puertas, no vamos a abrirlas, pero sí a ver posibles puertas que os puedan servir para de alguna forma determinar
el nivel de consolidación de este principio dentro de vuestra organización. Tenemos 7 noes y un sí. Bueno, pues creo que esto ya es significativo. 2 sís, por ahora van ganando los noes a los sís, 3 frente a 8. 4 frente a 8, 5 frente a 8, suben los síes. 9 frente a 5, 9 nos, 5 síes. Fijaros que esto es más de un 50% de negación. O sea, nos falta un aspecto clave, porque al final cuando hablamos desde la sostenibilidad de estado financiero, forma parte de esa transparencia y también de ese sentido de pertenencia de las personas que al final estamos en un sistema, en una organización trabajando por objetivos comunes. 6-10, ya va mejorando un poco la cuestión. Bueno, vamos con otra pregunta, a ver cómo estamos. La siguiente cuestión vinculada con la pertenencia para ir abriendo puertas. Esperad que me he ido. Sería de alguna forma esa cuestión que se plantea si se habla abiertamente de la crisis dentro de la organización o se oculta información. Está muy vinculado a acordaros que cuando hemos hablado de los sistemas organizacionales, la cultura organizacional, los sistemas de gobernanza y la estructura son aspectos claves para determinar las características del sistema. En este caso, se habla abiertamente en vuestras empresas cuando hay una crisis. Estamos un 2-3, 2-5. 2-6, 2-7. Mirad, fijaros, la pertenencia está, y lo estamos viendo, muy vinculada con la comunicación. La comunicación es un elemento clave para el bienestar de cualquier sistema. 3-9, 4-9, 4-10. Aquí los porcentajes no son tan favorables como en la anterior cuestión. 4-10. Pues vamos, si queréis, con otra pregunta vinculada con este principio de pertenencia. Nos quedamos en 4-11 por ahora. Pues van subiendo. Y la tercera pregunta que os hago vinculada a este principio de pertenencia es si ha habido despidos o ha habido un nivel de rotación muy alto del personal. ¿Se habla bien de esas personas que han pasado y que ya no están en la empresa? 1-1. 2-2. Aquí parece que vamos un poquito más igualados. 2-3. Ya no vamos tan igualados. 2-4. 3-5. 4-6. 4-7. Bueno, fijaros, un aspecto clave para la pertenencia es reconocer el valor, el trabajo de todas las personas que han formado parte de la organización, es decir, de todos los elementos que han contribuido de una forma u otra al sistema. 5-11. Bueno, pensé que íbamos a trabajar con mejores rangos, pero estamos también en un 50%. Y ahora la cuestión es, fijaros, lo he comentado al principio, no es preguntarse por qué no se habla bien de las personas que han estado en la empresa y que ya no pertenecen a la misma, sino qué me está diciendo el sistema, para qué esta información, qué es lo que puedo mejorar, cuál ha sido la limitación. En este caso lo tenemos claro por la pregunta, porque al final es personas que han sido parte del sistema y que no han sido, y cuando dejan de ser ya no se habla bien de ellas, con lo cual supone en principio que no ha habido una valoración del trabajo y de las aportaciones que puede estar en un nivel u otro de esa persona en concreto. Entonces, ahí tenéis otra vía en la cual se puede trabajar el principio de pertenencia dentro de una organización. Por ahora hemos visto lo que es la pertenencia, acordaros, como esa necesidad del sistema a ser completo. El sistema siempre quiere ser completo. Pero además de la pertenencia tenemos otro principio clave
que es el orden. Bueno, aquí os he puesto, que no lo he comentado, disculpadme, uno de los patrones. Los patrones no son comportamientos, son fenómenos que aparecen en el sistema cuando uno de estos principios con los que estamos trabajando en este taller se ve limitado. Entonces, el hecho de alguna forma de ser inconscientemente leal a algo o a alguien que fue rechazado o excluido, es un patrón que está vinculado al principio de pertenencia. Cuando este patrón aparece y tú lo identificas dentro de la organización, puedes intervenir sobre él para arreglar esa lealtad o esa exclusión, trabajarla, no arreglarla, trabajarla, y así, de alguna forma, consolidar ese principio de pertenencia que ha sido quebrado con una acción concreta. Vamos con otro principio. Estos se llaman patrones. Si tuviéramos más tiempo, encantada, entrábamos un poquito más en ellos. Pero bueno, que sepáis que cuando se produce el patrón de identificación es porque hay lealtades o exclusiones que de alguna forma han contribuido a romper este principio de pertenencia dentro del sistema. Un principio que, como he dicho, está vinculado con otro principio sistémico, que es el del orden, que es al final el principio a través del cual se proporciona el marco o se constituye el esqueleto de una organización. En este sentido, en cualquier sistema, ya sea a través de la teoría de sistemas del MIT o de la perspectiva sistémica más vinculada a aspectos de psicología, entendemos que todo tiene su lugar. Todos los elementos tienen un lugar claro y seguro dentro del sistema. Esto hace que otra de las características del bienestar de los sistemas, en este caso de las organizaciones, sea también la seguridad. La seguridad en un concepto amplio. Hablo todo, incluso un concepto que está ahora más próximo a lo que es el término de bienestar, donde vamos de la prevención, aspectos de salud financiera, salud social, abrimos digamos, el abanico de alcance a un 365. Cuando hablamos del principio del orden, tenemos que tener en consideración que cada subsistema ocupe un lugar claro y seguro dentro de un sistema superior. Esto también afecta evidentemente a la empresa, y esto, como vamos a ver, está muy vinculado al concepto a otro de los principios, el último que vamos a ver, que es el de plenitud. ¿Por qué? Porque trabajas directamente el propósito de una organización. Lo vamos a ver, cuando hablamos de propósito corporativo, propósito organizacional o empresarial, estamos de alguna forma definiendo el para qué existe esa empresa, cuál es el lugar de esa empresa dentro de un sistema mayor. Entonces, fijaros que cuando todos los elementos se disponen en un orden, se genera ese marco de seguridad y de claridad en cuanto a la posición de cada elemento en un lugar concreto, las condiciones de trabajo fluyen con mucha más vitalidad. Hay un mayor movimiento, y pensar que desde una visión sistémica, la falta de movimiento significa muerte. Sin orden, digamos que no hay flujo. Es como pues, en un atasco, cuando la gente en una salida a una incorporación se mete en el último momento, que se produce el efecto que va como, digamos, la fila creciendo hacia atrás. Bueno, pues lo que se genera al final es un desorden en esas incorporaciones, que lo que hacen es paralizar el movimiento de cada uno de los vehículos, por poneros un ejemplo. Es otro de los grandes limitadores cuando se generan acciones o decisiones que influyen en el principio del orden. Se producen problemas de movilidad, incluso en la toma de decisión. Al final, digamos que la necesidad de alinear de alguna forma todos estos principios rectores. Los principios rectores son los principios que de una manera clara determinan el para qué funciona, para qué existe
esa empresa, que han de coincidir con los valores de una organización, y sabemos que esos valores organizacionales al final lo que constituyen es el ADN del propósito de la empresa, que es el para qué existe. De ese para qué existe nos saltaríamos a la misión, que es cómo llego yo, cómo manifiesto ese para qué existe, y después la visión, que es la respuesta a esa realidad o futuro deseado. Bueno, al final todo esto nace de esos valores del para qué existe la organización. De una forma muy visual, podemos también trabajar el orden de las organizaciones a través de la estructura formal, que hemos dicho que es una de las características básicas del sistema organizacional dentro de las empresas. Y para ello os retomo el concepto de organización TIL, donde de alguna forma pues, se habla de unas empresas donde hay una autogestión, hay un sentido de plenitud en las colaboraciones y aportaciones de cada una de las personas trabajadoras a la empresa. Y no sé si conocéis este término, está acuñado por Frederic Laloux, que de alguna forma hace como una visión a organizaciones mucho más resilientes por esa colaboración en la toma de decisión y autonomía en la toma de decisión a la hora de trabajar objetivos comunes. Fijaros que el trabajo colaborativo y formal con otros departamentos, con otras unidades o líneas de negocio, al final el cómo fluya la información está vinculado directamente a un ejercicio que desde la sostenibilidad con la CSRD trabajamos directamente, que es la trazabilidad, movilidad y propiedad del dato. Al final es verdad que el orden consolida el sentido de pertenencia, evidentemente, porque ya nosotros, los DIRSES, los profesionales de la sostenibilidad, trabajamos con los datos, pero no somos propietarios de esos datos. Hay datos que pertenecen al Departamento de Finanzas, otros datos que pertenecen al Departamento de Recursos Humanos. Nosotros lo que hacemos es canalizar el para qué se trabaja a través de esa gestión de impactos. Y como última fase del proceso de mejora y también dando de alguna forma manifestación a la transparencia y al desempeño como principios de una empresa responsable, lo que hacemos es esas memorias de sostenibilidad para mantener informados a nuestros grupos de interés de todo nuestro desempeño, pero evidentemente los datos no son nuestros, nosotros gestionamos los datos. Entonces, fijaros un poquito la importancia que tiene el orden en esta cuestión. Lo vemos directamente pues, con la cantidad de aplicaciones y alternativas, muchas con un apoyo de inteligencia artificial que se está dando al trabajo con los datos dentro de las organizaciones para la elaboración de las memorias de sostenibilidad. Es verdad que hay muchos aspectos, y no me quiero extender mucho, vinculados con el orden, como hemos dicho, esos principios rectores, el orden en las funciones de cada departamento de una organización, el orden en la contribución a un todo, es decir, los objetivos generales de la empresa, a una estrategia de grupo, incluso el orden dentro de los departamentos de las personas en función de esa antigüedad. Entonces, si os parece bien, vamos otra vez al Mentimeter, os lo comparto, y vamos a trabajar un poquito lo que es el principio de orden. Esperad que me he ido y aquí es. Vale, vamos con la siguiente, el nivel de conocimiento de mi empresa, ¿vale? Aquí os pregunto cuál es el nivel del conocimiento de todas las políticas de tu empresa. ¿Se conocen al 100%? ¿Se conocen a un 70% o un 30%? ¿Menos de un 20%? ¿Dónde os situaríais? Entre un 30 y un 70. Dos estamos en un 90, entre un 70 y un 90%. ¿No hay nadie que la conozca un 100%? Hay alguna persona que lo conoce al 100%. Digamos que para trabajar la sostenibilidad es muy importante que hagáis, mira, ahí hay como casi tres personas, 4 que las conocen al 100%. Pues es muy importante que hagáis un mapeo de todas las políticas de la empresa para la implementación de la gestión de la sostenibilidad o de la responsabilidad corporativa, aunque sean términos diferentes, dentro de vuestras organizaciones. Bueno, esto empieza a subir. Qué bien, qué bien. Bueno, me alegro, me alegro.
Hay que trabajar esos porcentajes que estén menos del 70%, porque es importante conocer las políticas, porque ahí está el orden formal de todos los procedimientos de cada organización. Dicho esto, vamos a trabajar, a ver otra vez 3 puertas con las que podemos de alguna forma vislumbrar nuestra cohesión con el principio de orden. La primera pregunta que os planteo es si la experiencia de los trabajadores con mayor antigüedad tiene un estatus reconocido en vuestra organización. Ahí, empezamos con un sí, qué bien. Tenemos 2 síes. 5, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero fijaros con la respuesta que me disteis al tema de rotación, si al final se les tenían buena o no tan buena consideración a las personas que ya no formaban parte de la organización. Empiezan a subir los noes, 4 frente a 14. Oye, esta es una respuesta muy positiva. Ya me voy más contenta. Bueno, pero de todas formas hay que trabajar. Es una puerta, después podemos abrir otros niveles. Vamos con la segunda pregunta, si os parece. La segunda pregunta os propone que si dentro de los equipos está claramente definido la responsabilidad de los líderes y de sus miembros. Vaya, empezamos con un no. 2 síes, 5 síes, 3 noes, 7, 7 a 3, 7 a 4, vais subiendo. 7 a 5, güey, el 9 va, los 9 van, uy, sube el 9. Vale, fijaros, esto es clave para trabajar con equipos de alto rendimiento. O sea, aquí tendríamos que trabajar en un 100%, sí. Incluso si trabajamos con organizaciones TIL donde al final se trabaja desde la autogestión, pero todo el mundo sabe exactamente cuál es su responsabilidad. 13 y 9. Vamos con la tercera pregunta, la tercera puerta que podríamos de alguna forma abrir para ver la cohesión de este principio de orden dentro de las organizaciones es, ¿estamos satisfechos con el sitio que ocupamos en nuestra organización? Aquí ser sinceros, esto es anónimo, no he pedido nombres. Bueno, empezamos con un sí, esto es muy bueno, 3 síes. ¿No? 4 frente a 1, 5 frente a 3, 7 frente a 4, bajamos 9 frente a 4, 10, 5, 12, 6. Esto también está muy vinculado con conceptos de, evidentemente, gestión de talento y bienestar. Bienestar, 15, 8. Y no es una mala respuesta. No es una mala respuesta. No es una mala respuesta. Pero fijaros que esta pregunta también está vinculada con el último de los principios de plenitud. Al final, el puesto que ocupamos, la satisfacción, evidentemente, viene por varios elementos. Fijaros que cuando hablamos de perspectiva sistémica, además de esta cosmovisión que nos permite ver todo desde fuera y crear la realidad a través de la figura del observador, a través de ese poder de creación que está de alguna forma innato, inmerso en la hermenéutica, estamos también trabajando desde la cibernética. Y la cibernética interviene en tener en consideración estratégicamente todos esos elementos que nos permiten trazar un rumbo. Esto se veía muy bien en navegación. Tu navegación simplemente tenías que tener, no podías trazar a través del mapa, tenías que tener en cuenta el estado del viento, el estado de la mar, los ciclos lunares, para de alguna forma llevar el trayecto, hacer la travesía más fácil, más rápida posible y llegar a buen puerto. Bueno, pues la consideración de todos estos elementos es uno de los grandes aportes que cuando trabajamos con sostenibilidad nos da esta visión sistémica.
Vamos a volver con otros de los principios para ir avanzando, que es el de intercambio. El principio de intercambio está vinculado a ese equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Es decir, los sistemas organizacionales siempre quieren relacionarse con otros sistemas externos e internos. Cuando hablamos internos, hablamos de subsistemas, como puede ser, bueno, pues un equipo, que varios equipos pueden formar parte de un departamento. Hay varias líneas de negocio que tiene varios equipos y donde influyen y trabajan diferentes departamentos comunes. Al final, estamos hablando de la honestidad entre lo que tomamos y lo que damos. Y está muy vinculado al orden, porque cuanto mayor intercambio haya, más vivacidad hay también dentro del sistema. Fijaros, orden e intercambio influyen en la movilidad dentro del sistema, en los flujos de información que hay dentro del sistema. Cuando hay un buen flujo y hay vivacidad, es decir, hay movimiento, se producen esos estados de bienestar. Por eso también la seguridad, la comunicación es un elemento clave, como ya he dicho, en el bienestar organizacional. Y en este sentido, aquí actúan como dos fuerzas, que es la autonomía y la cohesión. O sea, la fuerza de la actuación, que sería mirar hacia afuera, y la mirada hacia adentro estaría de alguna forma trabajando con la fuerza de la cohesión. En este aspecto, os pongo el ejemplo de la directiva de greenwashing. Al final, con esta directiva, ¿qué es lo que se ha buscado? Ese equilibrio entre lo que la empresa es y lo que la empresa de alguna forma hace y dice que hace. Fijaros que cuando hablamos de sostenibilidad estamos trabajando en lo que es la empresa. La responsabilidad corporativa está vinculada a lo que una empresa es, no a lo que una empresa hace. Pero es verdad que después, evidentemente, con esos principios de transparencia y desempeño y con esa necesidad de comunicación con los grupos de interés, elaboramos informes, memorias, y ahí está esa necesidad de decir, bueno, a ver, no sé lo más ético y transparente en cuanto a la información que transmites para que la interpretación de la misma no lleve a una realidad que no es. Y esto los periodistas lo trabajan muy bien. Fijaros que otro aspecto, otro patrón, otro fenómeno que aparece cuando el principio sistémico de intercambio de alguna forma es impactado, es el de asumir tareas que pertenecen a otras personas. Y esto ya os puede de alguna forma generar un indicativo de que este principio de intercambio hay que trabajar. Vamos, si queréis, otra vez con el Mentimeter para ver con estas preguntas cómo está el principio de intercambio dentro de nuestras organizaciones. Entonces, lo primero que de alguna forma os pido es que os situéis en el nivel de compromiso de tu empresa. ¿Cuál es tu nivel de compromiso real con tu empresa? Aquí intervienen muchas cosas. Fijaros, por eso es importante entender la perspectiva sistémica desde la aportación de la cibernética, de esa navegación y control de la relación a través de la comunicación de información entre sistemas. Estamos trabajando, a ver, tenemos dos en la franja 30-70, una persona en el 100, ir posicionando, a ver cómo vamos dibujando esta pirámide de compromiso. Cuanto más equilibrado está, evidentemente, lo que recibimos en función de lo que damos, nuestro nivel de compromiso, evidentemente, aumenta. Y en este sentido es muy importante organizar este intercambio en dosis correctas en estos dos frentes, internamente y externamente. Aquí podemos hablar de entre la organización y el mundo exterior, internamente dentro de las partes. Podemos trabajar el concepto de influencia y poder también. Fijaros, o sea, todo se acumula a lo mejor entre el 70, 90 y un poquito en el 30, 70. Vamos con las preguntas.
ya un poco a nivel individual. Venga, esas 3 puertas vinculadas con el principio de intercambio. Vamos con la primera. ¿Consideran las personas trabajadoras de vuestras empresas que se les paga razonablemente? Es decir, que tienen un salario razonable en función de... Vaya, me has avisado directamente que no. Bueno, vamos a ver. 4, no hay ningún sí por ahora. 5, ¿no? Fijaos también, y esto es muy interesante, ya no desde la organización, sino entendiendo la organización como parte de un sistema superior, porque al final aspectos de... Bueno, 4 6, ya empezamos a equilibrar. Entender que la responsabilidad de este desequilibrio, evidentemente, no solamente es un asunto a tratar y a gestionar a través de las organizaciones, sino que hay otros elementos, otros sistemas superiores que también intervienen en que este hecho en concreto, que está vinculado al principio de intercambio, se pueda de alguna forma gestionar o se pueda equilibrar más. Aspectos de geopolítica, por ejemplo. Aspectos culturales dentro de los países. Al final, el legado histórico y el peso histórico de un país son muchísimos factores. Por eso es importantísimo cuando trabajamos con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, ir mm, teniendo en cuenta estas cuestiones. Vamos con la siguiente pregunta, que se nos va el tiempo. En el caso de equipos y dirección, ¿ambas partes consideran justas las reuniones y las evaluaciones de desempeño? ¿Pensáis que esas dos partes ven justas estas evaluaciones? 3 3, 4 3, 4 síes, 3 noes. 6 5, 6 6, 6 7, 6 síes, 7 noes, va subiendo, 8 9, 8 10, va subiendo el no. Vale, entonces entiendo que la primera pregunta, especialmente es los profesionales de la sostenibilidad, es ¿por qué no? Vale, pues a ese por qué no, la perspectiva sistémica te añade otra pregunta, que es la que te permite el avance, que es ¿para qué? ¿Para qué esta cifra? ¿Qué me está diciendo el sistema? Venga, nos quedamos en 11 12, es una buena aproximación. 11 13. Venga. Y vamos con el último principio, que como he dicho, es el que está vinculado con el destino y la finitud. Al final, todos los sistemas organizacionales quieren avanzar e influir en el entorno. Por eso trabajamos también con la matriz de doble materialidad, con impactos que nacen de la empresa hacia afuera y con influencias y aspectos que vienen desde fuera de la empresa hacia adentro, ¿vale? Con ese impacto, ese riesgo financiero, ese impacto social y ambiental. Digamos que el destino está vinculado a la finitud y cuando trabajamos finitud estamos trabajando el para qué, pero también el que algo pueda ser acabado. Y en este sentido las organizaciones son muy reacias a que se les ponga fin a su existencia. Y aquí es donde entraríamos desde la perspectiva sistémica con otro concepto muy interesante que es el de la transformación, donde la identidad de la organización puede cambiar. Y lo que era ese para qué inicial en un tiempo puede ser absolutamente distinto tras la transformación, como esa necesidad de adaptación a un futuro. Pero esto lo hablaremos de qué es en otra sesión. En este sentido, es verdad que, como estoy diciendo, que las organizaciones no estamos acostumbradas a pensar en el fin. Estamos siempre buscando la forma de continuar el mayor tiempo posible, por eso lo de la transformación. Pero es muy importante desde la perspectiva sistémica terminar algo conscientemente. Y esto está vinculado también, como hemos dicho al inicio, al principio de pertenencia. Cuando comentábamos en una de las preguntas, si a las personas que por un nivel de rotación ya no están en la organización, si había una buena o mala consideración con ellas. Bueno, pues cuando no se termina algo conscientemente, cuando no se le da un adiós y no se valora la contribución de esa persona, que no deja de ser un elemento de un sistema organizacional, digamos que este principio de finitud y destino junto con el de pertenencia quedan impactados. Al final, avanzar e influir está vinculado con los siglos,
que son los que nos determinan esos asuntos materiales. Pero el tener consideración y situar la gestión de la responsabilidad corporativa en el centro de la estrategia de la organización, con ese para qué existe la organización, con ese propósito, es clave. Y vamos a ver ahora directamente estas preguntas y estas cuestiones vinculadas con este destino, el principio de la finitud. Ay, no se le pregunté una última, se me ha olvidado, del intercambio. Venga, que esta me la salté. ¿Asumimos más responsabilidad de la que nos correspondería en función del cargo que formalmente se nos ha asignado? 5-0, vaya. Esto estamos con el principio anterior, disculpad. Vamos súper rápido y pasamos al definitum. Y ya nos estamos yendo de tiempo y me van a regañar. 7-0, 8-0, 9-1, 10-1, 12-1. Venga, pues esto es muy significativo. 13-1. Yo no quiero ver cómo sube. 15-1, 17-1. Vamos a parar. Vamos con las de 18-1. Os estáis animando. 19-1. Bueno, realmente esta respuesta es muy significativa. Aquí tendríamos que trabajar el intercambio. Y con respecto al principio de finitud, que es este último que estamos viendo, primero, mapa de situación. ¿El trabajo que desempeñáis en vuestras empresas os realiza como persona? No tiene que ser un sí o un no. Trabajamos en este caso de posicionamiento con porcentajes de forma gradual. Un 100, 70, 90. Fijaros que esta cuestión de este sistema ya llevada a un sistema superior como puede ser la sociedad en España, estaríamos trabajando las cuestiones de bienestar de un país y conceptos de felicidad de una nación. 30-70, 70-90. Claro, la primera respuesta es ¿por qué? No, la pregunta sería, vale, frente a este por qué, que es lo que nos hace reaccionar, trabajaríamos desde la inteligencia emocional el para qué. ¿Qué me está diciendo el sistema que tengo que gestionar bien, que tengo que de alguna forma focalizar mi atención para que este principio de destino y plenitud no se vea afectado? Vamos con estas 3 preguntas ya para ir concluyendo la sesión. La primera pregunta es, ¿se conoce al 100%, al 100% el propósito de vuestra organización? Y no hablo de vosotros, hablo de esa visión general de la plantilla. Vaya, empezamos con un no. Igualamos. 3 sí, 2 no. ¿Os sabéis de memoria vuestro propósito organizacional? Nueve, 7, 10, 8. Bueno, aquí vamos por delante los síes. 11, 10. Vamos con la siguiente pregunta. 11, 11. Me quedo ahí, en equilibrio. ¡Ay, ha subido al 12! Me cachis. Venga, vamos con la siguiente. Otra puerta para ver un poco desde este juego cuál es el estado del principio de plenitud y destino. ¿Existe una alineación del propósito personal vuestro y el de la empresa? Fijaros, aquí el de la empresa en sí, no el de la dirección de la misma, porque el problema muchas veces está en la dirección, la interpretación que la dirección hace de ese propósito. Pues es muy importante desde la responsabilidad corporativa trabajar esta cuestión. 4, 7, 5, 7, 5, 9. Esto genera, también influye, como estáis viendo, en aspectos vinculados con pertenencia, en aspectos vinculados con orden, en aspectos vinculados con intercambio. Al final, fijaros que aunque presentemos de forma aislada cada uno de estos principios, están íntimamente vinculados. 6, 7 frente a 13. Bueno, pues esto supone al final
aquí se pueden abrir muchas puertas detrás de esta primera, muchas ventanas detrás de esta primera puerta. Entendemos el propósito de la misma manera, se entienden bien los valores formales de la empresa. Los valores formales de la empresa corresponden a los principios rectores de la organización. Fijaros, 8.15. Vamos con la última pregunta ya. ¿Hay una relación estratégica entre el propósito, la misión, la visión de la empresa con la gestión de impactos? Hablando en plata. ¿Existe una gestión central y estratégica de la responsabilidad corporativa, de la sostenibilidad o trabajos, criterios ESG de vuestras organizaciones con ese propósito, misión y visión? ¿Nace esa gestión, esa responsabilidad corporativa de estos conceptos básicos? 8 no es, 0 sí es. Y esto nos llevaría a preguntarnos para qué existe la empresa. Podríamos hacer un análisis sobre el liderazgo, la dirección de la misma. 1,8, a ver. 2,8, sube un poquito. 2,9. Bueno, fijaros, al final lo que estamos de alguna forma trabajando es esa necesidad de entender la creación, el movimiento con un destino final que dé respuesta a ese para qué, que como estamos diciendo en el caso de la sostenibilidad se manifiesta con los IROs, con esos asuntos materiales que después obtenemos y que definimos a través de la matriz de doble materialidad. Os dejo una pequeña bibliografía donde podéis de alguna forma profundizar en estos conceptos y ya me gustaría despedirme con esta cita, que el primer requisito para un líder es conocer su negocio y más si trabajamos la sostenibilidad, porque eso supone a niveles prácticos la gestión de los impactos. Y que en este caso, para la gestión de los impactos, la perspectiva sistémica es clave, tal como reconoce la ISO/IWA 48, porque nos permite ver aquellos aspectos invisibles y que nos ayudan a comprender con mayor profundidad la naturaleza del sistema, siempre poniendo en valor a cada elemento. Y eso es trabajar desde una política inclusiva, desde una gestión de riesgos efectiva y desde aspectos de mejora que tengan en cuenta todas las oportunidades de crecimiento. Bueno, espero que os haya quedado claro un poquito el corazón de la perspectiva sistémica con estos principios de pertenencia, orden, intercambio y destino y plenitud y que seáis de alguna forma capaces de comprender la necesidad de trabajar esta perspectiva sistémica cuando somos profesionales de la sostenibilidad que trabajamos con un sistema específico que es nuestra organización, pero que también forma parte de otros sistemas mayores y que integra otros sistemas menores. Sé que hemos sido muy justos de tiempo, así que os pido disculpas. Perdona, Cristina. Nada, nada, encantadas, Gemma. El taller ha salido muy interesante, muy práctico. La verdad que el hecho de que desde casa, ¿no?, hayan podido participar en esas cuestiones tan importantes, pues creo que le da un valor añadido, ¿no? Así que nada, bueno, efectivamente, como bien ha comentado Gema, el tiempo se nos ha acabado, pero cualquier cuestión que haya podido quedar sin resolver, no os preocupéis, que Gema seguramente no tendrá ningún problema a lo largo de estos días en poder irla resolviendo. Así que nada, Gema, agradecerte a ti esta brillante exposición y nada, a todos los que habéis estado con nosotros compartiendo esta horita, pues esperamos que haya cumplido vuestras expectativas y que, bueno, sobre todo que os sirva, ¿no? Yo creo que el objetivo de Gema era transmitiros, ¿no? Pues que esto es algo práctico y que es un bien para todos, ¿no? Para la empresa y también para la sociedad en general. Así que esperamos que os haya servido de mucho, ¿vale? Y nada, hasta otra.